Muy buenas tardes, queridos jóvenes. De nuevo con ustedes para desarrollar el tema sobre el tiro vertical y caída libre. Tiro vertical se define como un movimiento rectilíneo uniformemente variado con movimiento a lo largo del eje Y, en el eje vertical. Tenemos nuestro eje XY siempre, pero ahora vamos a tener un objeto al cual le vamos a aplicar una velocidad v sub 0 hacia arriba en este caso. Puede ser también que se aplique la velocidad verticalmente hacia abajo. En un instante de tiempo posterior, el cuerpo se va a encontrar a una altura y, una posición y respecto al origen, y tendrá una velocidad v. Si observan en el diagrama, esta velocidad, la flechita, indica la magnitud de la velocidad. Inicialmente lleva una velocidad que será mayor a medida que va ascendiendo. Va a llegar un momento en que este objeto llega a un valor máximo, una altura máxima, y en ese punto la velocidad se hará cero y empezará a descender hacia la posición inicial. Entonces, considerando este como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero su movimiento en el eje Y, si recordamos las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuando se desplazaba el cuerpo en la dirección X, teníamos posición igual, posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio, aceleración tiempo cuadrado. La velocidad final era velocidad inicial más aceleración tiempo, y la combinación de ellos que llegaba a v cuadrado igual velocidad inicial cuadrado más 2a delta y. En el caso que se trata del movimiento vertical, se simplifica un poco esas ecuaciones, dado que ya hay un dato conocido, que es el valor de la aceleración. En este caso, la aceleración será debida a la gravedad. Entonces decimos la aceleración aproximadamente constante. No vamos a la altura que va a llegar el cuerpo, pues no es muy alto. Entonces la gravedad es una constante, aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en las ecuaciones que tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme, simplemente vamos a sustituir el dato de aceleración. Ya no vamos a usar X porque se mueve la partícula en Y. Entonces será posición final Y igual a posición inicial Y sub 0, velocidad inicial tiempo más un medio gt cuadrado. Para velocidades y para la cuadrática. Habría que hacer la aclaración que esta velocidad v sub 0 y la v sub 0 no son iguales, ¿verdad? Una es una componente en X. Formalmente tendríamos que haber escrito v sub 0 X. Y esta de acá, el movimiento es en Y, tendría que ser v sub 0 Y. Más adelante lo vamos a ver cuando revisemos el tiro combinado de estos dos movimientos. Veamos un ejemplo. Se lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba con una velocidad de 49 metros por segundo. Nuestro diagrama famoso, tenemos el eje XY y lanzamos la pelotita con una velocidad inicial de 49 metros por segundo, verticalmente para arriba. Dice calcular la altura máxima que alcanza la pelota. Entonces esto va a alcanzar una altura h. Como nos dicen que ha llegado al valor máximo, la velocidad será 0. Entonces calculemos ese valor h. Tenemos la ecuación para posición que es y igual y sub 0, velocidad inicial por tiempo, más un medio g t cuadrado.
Sustituyendo valores, posición inicial está en el origen, y sub 0 vale 0. Tendríamos entonces que h, que es la posición final acá, la altura que alcanza, va a ser igual a 0 más velocidad inicial 49t más un medio g t cuadrado. No sustituyo todavía la gravedad, ya sé que es 9.8. 9.8 entre 2 va a ser 4.9. Queda indicado en este momento. Si observamos la ecuación, queremos calcular h, pero no tenemos el tiempo. Esa es la pregunta B. En la pregunta B, ¿qué nos dice? Calcular el tiempo que tarda en hacerlo. Entonces, como no se conoce el tiempo, usemos la ecuación velocidad final cuadrado igual velocidad inicial más 2g delta y. Velocidad final va a ser 0. Conocemos velocidad inicial, la gravedad se conoce, de aquí podemos hallar el delta y. ¿Cuánto va a ser delta y? La altura h. Una observación. Hemos asignado el eje y positivo hacia arriba y la gravedad viene hacia abajo. Por lo tanto, este valor de g será negativo. Sustituyendo los valores, velocidad final es 0, velocidad inicial es 49, más 2 por g, pero g le vamos a colocar un signo menos, por la altura h. Efectuando esto, el 2 por 9, 8, 19, 6, negativo pasa al otro lado como positivo, y 49 al cuadrado, 2400. Despejando h nos queda 122.5 metros. Con eso resolvemos calculamos la altura máxima. La parte B pregunta el tiempo que tarda en hacerlo. Para ello, tenemos la ecuación de velocidades. Conocemos velocidad inicial, conocemos velocidad final y la gravedad, que ya es un dato. Entonces solo sustituimos. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 49. Y la gravedad, 9.8. Si se observa, negativo porque vamos contrario al eje y que hemos asumido positivo hacia arriba. Al efectuar esto, t va a ser igual a 49, pasa esto a sumando, entre 9.8 va a dar 5 segundos. Ya con esto tenemos la parte B. Como una comprobación, esto lo pudiéramos haber hecho cuando pedían la altura máxima, calcular el tiempo, invertir el orden de las preguntas, se calcula el tiempo. Conocido el tiempo, nos vamos a la ecuación 1, a la que habíamos planteado acá. Entonces tendríamos que h va a ser 0 más 49 por 5, que ya lo calculamos acá, 5 segundos, más un medio por menos 9.8 por 5 al cuadrado. Si realizan esta operación, van a llegar exactamente igual a 122.5. Como ustedes gusten, como les parezca más accesible el desarrollo, pues ustedes eligen. Vamos a considerar ahora un caso particular del tiro vertical, que es la caída libre. Es un movimiento vertical hacia abajo con velocidad inicial 0. Teníamos que las ecuaciones para el tiro vertical, para velocidad y posición, eran estas. Como nos dice que la velocidad inicial es 0, este término se va, lo mismo este término de acá se va. Entonces nos van a quedar, al eliminar la velocidad inicial, velocidad de gravedad por tiempo, y posición final es igual a posición inicial más un medio gravedad, tiempo al cuadrado. Veamos un ejemplo. Se suelta una pelota desde la azotea de un edificio de altura h. Encuentre una expresión para h en función del tiempo. Nuevamente hacemos nuestro diagrama y ubicamos la pelotita en la azotea del edificio. Como vamos a soltar la pelotita, la velocidad será 0. Justo soltando la pelotita, transcurre cierto tiempo, va a caer y
justo acá, cuando topa al suelo, va a llevar una velocidad v sub f. Y la altura o la distancia recorrida será la altura h. La representamos por una h mayúscula. La gravedad siempre apunta hacia abajo. Como vamos a utilizar la ecuación 2, entonces es necesario tener un sistema de referencia. Coloquémoslo ya justo cuando la pelotita cae al suelo. Un sistema XY positivo hacia arriba. Para el sistema de referencia XY, ¿qué datos tenemos? Por ser caída libre, la velocidad será 0. La posición inicial se encuentra acá. Respecto a este marco de referencia, posición inicial es h. Y la posición final es cuando llega al suelo. Posición final es 0. Sustituyendo esos datos en la ecuación 2, vamos a tener posición final 0 es igual a h más un medio menos g, porque la gravedad está contraria al eje y por el tiempo cuadrado. Despejando el h pasa al otro lado negativo y menos por menos se hace más. Esta sería la expresión para h en función del tiempo. Pero a algunos de ustedes se les puede ocurrir, bueno, ¿y por qué no considerar un sistema de ejes XY en la posición inicial, justo cuando la pelotita está en la parte de arriba? Llamemos un sistema de referencia X' y Y'. Para ese caso, los datos que tenemos es siempre la velocidad inicial, 0. La posición inicial, para este sistema en rojo, posición inicial será 0. Y la posición final es cuando cae hasta acá. Ha caído en altura h. Sustituyendo estos datos en la ecuación 2 y observando que, para este caso, la gravedad va en el mismo sentido que el eje Y', entonces en la ecuación la vamos a tomar positiva. Entonces tendríamos que posición final es h, posición inicial es 0, más un medio g positiva por el tiempo al cuadrado. Entonces, si observan, hemos llegado justamente a la misma expresión. Es una chulada, miren. Como ustedes lo quieran resolver de las dos maneras, la que les resulte más fácil, pues esa aplican. O, si no, pues toman uno de referencia siempre y así lo trabajan. Como ven, no es nada complicado, solo es de ponerle un poquito de atención a los signos y fácil la solución. Hasta aquí entonces el tema de movimiento vertical. Nos vemos en otro día.